Buenos días, profesor. Somos Cristóbal Quintrell, Dala de Torres y Benjamín Letelier, estudiantes de Ingeniería en Automatización y Robótica. En esta presentación daremos a conocer nuestro proyecto titulado como Automatización y Control de Flujo de Agua con Detección de Fugas, desarrollado para la asignatura de Cálculo Diferencial. El objetivo principal de este proyecto es relacionar los contenidos matemáticos vistos en clases como límites y derivadas con una problemática real, el consumo de agua en viviendas y la detección temprana de fugas mediante un sistema automatizado. En nuestro proyecto se enfoca en el área de la automatización aplicada al uso eficiente del agua en una vivienda. La idea principal es diseñar un sistema que permita monitorear en tiempo real el consumo de agua, controlar el flujo y detectar posibles fugas antes de que generen un desperdicio mayor. Para lograr esto, el sistema considera el uso de sensores de flujo y presión, los cuales permiten medir el comportamiento del agua. Estos datos pueden ser procesados por un controlador como un Arduino o un PLC. Además que se incorpora un análisis matemático del consumo junto con un panel de visualización y alertas, para que el usuario pueda identificar rápidamente si existe una condición anormal. El tema de investigación corresponde a la automatización integral del monitoreo y control de agua en viviendas. En este proyecto aplicamos tres nociones matemáticas. Primero, las derivadas, que permiten analizar la tasa de cambios del consumo de agua, es decir, qué tan rápido aumenta el volumen consumido. Segundo, los límites, que ayudan a estudiar el comportamiento del consumo cuando se acerca a un valor crítico, como por ejemplo un límite de alerta. Y tercero, la optimización, ya que el propósito final es reducir el desperdicio de agua y también los costos asociados. La problemática que abordamos es que muchas viviendas presentan un alto consumo de agua debido a que no cuentan con monitoreo en tiempo real. Además, las fugas generalmente no se detectan a tiempo, lo que provoca desperdicio hídrico y un aumento en el costo económico. En los objetivos y preguntas, los objetivos principales del proyecto son analizar el consumo de agua en litros por hora o litros por minuto, identificar las variables que influyen en el consumo, detectar cambios anómalos en el flujo y proponer un prototipo o simulación que permite representar este sistema. A partir de estos objetivos nos planteamos algunas preguntas de investigación. Por ejemplo, ¿cómo se puede medir el flujo de agua en una vivienda? También nos preguntamos si es posible detectar fugas mediante el análisis de límites y derivadas. Otra pregunta importante es qué valores permiten diferenciar un consumo normal de una fuga. Y finalmente, ¿qué herramienta tecnológica permite representar los datos de forma clara? Estas preguntas nos ayudaron a orientar el desarrollo del proyecto y a conectar la parte matemática con una solución automatizada. En los temas iniciales involucrados, los contenidos de cálculo diferencial que se aplican en este proyecto son principalmente las funciones, los límites, las derivadas y el análisis de máximos y mínimos. Las funciones nos permiten representar el consumo de agua en relación con el tiempo. Los límites nos ayudan a definir un punto crítico, que en este caso corresponde a un límite de la alerta de 100 litros. Las derivadas nos permiten identificar la velocidad con la que aumenta el consumo. Y el análisis de máximos y mínimos se relaciona con la idea de optimizar el sistema buscando reducir el consumo y evitar pérdidas. Durante el desarrollo del proyecto dividimos el trabajo en cuatro etapas. Primero investigamos la problemática, luego realizamos el análisis matemático, después desarrollamos las funciones en GeoGebra y finalmente diseñamos la simulación del sistema. Cada integrante participó en todas las etapas utilizando GeoGebra y PowerPoint como herramientas principales. Las herramientas utilizadas fueron GeoGebra, PowerPoint, una calculadora científica e Internet. GeoGebra fue fundamental porque nos permitió representar gráficamente el comportamiento del consumo.
La calculadora nos ayudó a verificar los resultados matemáticos. PowerPoint nos permitió presentar el proyecto de forma ordenada y clara. Y finalmente, el Internet se utilizó para obtener información técnica sobre sensores, consumo de agua y automatización. Interpretación matemática del sistema. En esta parte aplicamos la fórmula V es igual a Q por T, donde V representa el volumen consumido, Q es el caudal y T es el tiempo. En un consumo normal utilizamos un caudal de 8 litros por minuto. Para llegar a los 100 litros se necesitan aproximadamente 12,5 minutos. En cambio, cuando existe una fuga, el caudal aumenta a 12 litros por minuto. En ese caso, el sistema alcanza prácticamente los mismos 100 litros en tan solo 8,33 minutos. Esto significa que el agua se consume mucho más rápido. Esa diferencia de tiempo es justamente la información que el sistema utiliza para detectar una posible fuga antes de que el desperdicio sea mayor. Análisis en GeoGebra. GeoGebra nos permitió representar visualmente estas funciones. F de x igual a 8x, que representa un consumo normal. La función g de x igual a 12x, que representa un consumo con fuga. También agregamos a la recta y igual a 100, que corresponde al límite de alerta. En el gráfico podemos observar claramente que la función correspondiente a la fuga alcanza el límite mucho más antes que el consumo normal. Esto demuestra visualmente cómo las matemáticas pueden utilizarse para detectar anomalías dentro de un sistema automatizado. A partir de la investigación realizada, se concluye que el monitoreo continuo del caudal de agua puede ser analizado mediante funciones matemáticas. Esto facilita la detección temprana de fugas en un sistema automatizado. Las derivadas representan la rapidez con que cambia el consumo de agua respecto al tiempo. En este caso, la derivada de la función normal es la derivada de f respecto al tiempo es igual a 8 litros por minuto. Esto significa que el consumo normal aumenta a una velocidad constante de 8 litros por minuto, mientras que la derivada de la función de fuga es g' de t, es igual a 12 litros por minuto. Esto significa que, en caso de fuga, el consumo aumenta a una velocidad de 12 litros por minuto. Esto significa que el consumo con fuga aumenta más rápido que el consumo normal. Por otra parte, los límites permiten estudiar el comportamiento del consumo cuando se aproxima a un valor crítico, que en nuestro proyecto fue definido como 100 litros. Por lo tanto, si el sistema detecta que el consumo alcanza ese límite antes del tiempo esperado, puede interpretar que existe una posible fuga. El diseño propone instalar sensores de flujo y presión en la entrada principal de agua. El Arduino PLC procesa la señal, calcula el caudal y el volumen acumulado y la compara con límites definidos. Comparamos matemáticamente f de x, que sería igual a 8x, contra un g de x, que sería igual a 12x, y ajustamos el límite de alerta a 100 litros. El producto final es una simulación en GeoGebra más una propuesta de prototipo con alerta y cierre automático mediante una electroválvula. Nuestro producto final es un sistema automatizado de monitoreo de agua con detección de fugas. Sensores de flujo y presión envían datos a un Arduino PLC que compara el consumo normal de una fuga. Si se llega a 100 litros antes de lo esperado, el sistema activa una alarma y cierra el agua con una electroválvula. La simulación en GeoGebra confirma que la fuga llega más rápido al límite, la cual veremos a continuación. Nuestra representación en GeoGebra muestra lo siguiente. Nuestro f de x, que se representa aquí con la línea verde, tiende a llegar más lento a su límite que por el propuesto por nosotros en 100 litros. Esto se demora aproximadamente 12,5 minutos en llegar a su límite. En cambio, la posible fuga, marcada con la línea roja, se demora 8,33 minutos en llegar a su límite. Aquí es cuando va a actuar la electroválvula y se va a cerrar para evitar la posible fuga. Los resultados y conclusiones nos dicen: el consumo normal
f de x es igual a 8x llega a 100 litros en 12.5 minutos. La fuga gx es igual a 12x llega en 8.33 minutos. 4,17 minutos antes, la derivada de la fuga g' igual a 12 supera a la del consumo normal, f' igual a 8, mostrando mayor caudal. Esto confirma que los límites y derivadas permiten detectar fugas tempranamente. Áreas de impacto en las asignaturas. Este proyecto conecta cálculo diferencial con límites y derivadas, con automatización y robótica, sensores, PLCs o Arduinos y actuadores, mostrando una aplicación práctica en la vida real. Para terminar, las bibliografías y las fuentes de información. En este trabajo usamos pauta de evaluación, GeoGebra y bibliografías especializadas en cálculos, robótica e instrumentación industrial. Con esto finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias.